tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a esperar que se vayan conectando y avísenme si escuchan bien. Bueno, ¿se escucha bien? Ahí me van llegando los saludos de ustedes. Bueno, esperamos un rato que se terminen de enganchar ustedes y empezamos. Bueno, mientras se van conectando, les comento, creo que ya en las comisiones de prácticos les han dicho que la primera evaluación va a ser la semana del 2 de agosto. Íbamos a tomar una semana antes, pero el día nos pidieron porque ustedes tenían otros parciales en esa semana, así que quedó para la semana del 2. Bueno, vamos a retomar un poco el tema de la repetición. Recuerdan que el jueves pasado habíamos visto a partir de los artículos de Freud cómo trabajaba Freud el tema de la repetición en dinámica de la transferencia y en recuerdo, reelaboración, recordar, repetir, reelaborar. Y también habíamos visto hasta el capítulo 2 de Más allá del principio del placer. Bueno, vamos a seguir un poco con el orden del texto, pero vamos a ir intercalando algunas reflexiones en torno a la manera en que Freud escribe el texto, como para ir pensando desde ahí también la relación entre metapsicología y ciencia o entre psicoanálisis y ciencia, ¿no? En el capítulo 3 de Más allá del principio del placer, Freud se pregunta fundamentalmente por la relación entre repetición y principio del placer. Eh, para abordar esta relación empieza comentando los momentos de la clínica que recuerdan en el texto Recordar, Repetir, Elaborar aparecían bien detallados. Acá hace una descripción casi, sitúa como dos momentos y es un poco más rápido el comentario que hace. Y si quieren, para tener así una cosa más precisa, remítanse al texto Recordar, Repetir, Elaborar. Y
lo primero que dice de esta relación entre repetición y principio del placer era que algo que se repetía podía ser displacentero para un sistema, el aparato psíquico, pero placentero para otro. Hacía como una distinción tópica. En un lugar estaba el placer y en otro lugar el displacer, ¿no? Eh, y lo que plantea a partir de esto, analizando un poco qué pasa en la transferencia, eh, sostiene que hay repeticiones o que se repiten cosas que nunca fueron placenteras. Eh, Hace un comentario de la transferencia, de lo que se llama también destino fatal, o que también se conoce como neurosis de destino, esas personas que a lo largo de la vida repiten situaciones displacenteras, podríamos decir. Y también hace referencia a cómo en la literatura aparecen algunos episodios que se pueden catalogar como repetición. Eh, entonces dice que, bueno, por lo que pasa en la transferencia se podría pensar que hay una repetición que estaría más allá del principio del placer. Y que, bueno, a partir de eso entonces va a plantear que hay repeticiones que no estarían gobernadas por el principio del placer. No obstante, dice, una vez que afirmó esto, podemos pensar que la transferencia supone que las resistencias que pertenecen al bando del yo, dice Freud, obtienen una ganancia de placer. Algo de eso reprimido no retorna directamente, sino que... Y dice lo mismo, o hace el mismo juego con los ejemplos que había trabajado en los capítulos anteriores. Él dice, bueno, el juego infantil puede pensarse como una compulsión que estaría más allá de una compulsión a la repetición, que estaría más allá del principio del placer, pero si hemos ensayado alguna explicación que suponía una ganancia de placer. Es como que Freud, yo les marcaba en la clase anterior, va dudando un poco en destronar completamente al principio del placer. Y lo que se va a poner en juego en el texto y a partir de este texto es que siempre el placer va a estar en relación a un más allá imposible, como que el más allá nunca se alcanza, y en ese sentido vamos a estar siempre en el campo del principio del placer. Eh, Toda repetición, salvo, vamos a ver los ejemplos de lo siniestro, de lo luminoso, van a estar siempre marcadas eh, o van a estar estructurando un campo de placer pero remitiendo a un más allá que no se puede alcanzar. Esa va a ser un poco la relación entonces entre la repetición y el principio del placer. Es como que el principio del placer va a estar siempre agujereado, por así decirlo, por un más allá que oficia como un límite inalcanzable, ¿no? Se los ejemplifico medio esquemáticamente. En términos edípicos siempre estaríamos desde el placer acercándonos a un goce que estaría más allá, un goce incestuoso que es inalcanzable. Esa va a ser un poco la lógica entre la repetición y el principio del placer. Es como que la repetición va a llevar al sujeto no a salir en lo sensible del campo del placer, pero siempre lo va a confrontar con ese lugar que estaría más allá del principio del placer. Desde la neurosis lo que hacemos es construir una fantasía o un fantasma que funciona como pantalla y como límite, si ustedes quieren, en relación a ese más allá que sería externo o al principio del placer. Se van a encontrar que algunos analistas hablan de el más allá como una interioridad externa, en el sentido de que el campo del placer supone siempre
ese más allá inalcanzable, ¿no? Esto no lo dice en estos términos Freud, pero es un poco lo que se va a desprender del texto, y en ese sentido entonces ya no va a haber una separación tan tópica, en un lado el placer y en el otro el displacer, sino que el placer va a suponer siempre un más allá que sería displacentero. Más allá que en los casos límites se señala con la angustia. Por ejemplo, el sueño de angustia eh, se va acercando a ese límite y en el momento en que podríamos traspasar ese límite nos despertamos porque sería insoportable. Esto lo vamos a trabajar después de un capítulo de un seminario de Lacan, la clase que viene tal vez, ¿no? Pero entonces la relación que se va gestando entre el placer y el más allá, o la repetición, como se lo plantea Freud, es esta relación siempre de límite que nunca se termina de alcanzar o de inscribir. Y en ese sentido, esto también marca un poco la teorización de Freud. Yo les hacía hincapié en que Freud, bueno, busca algo que destrona el principio del placer, dice, bueno, esto cuestiona el principio del placer, pero al mismo tiempo lo mantiene, o dice, bueno, esto es una ganancia de placer, ¿no? Entonces, es como que Freud cuando está teorizando, de algún modo está poniendo también en juego el trabajo de la repetición. Está como desde el campo del placer tratando de decir algo de ese más allá, ¿no? Y eso es lo específico del psicoanálisis, en el sentido que plantea cierto orden, pero ese orden supone algo que se le escapa y que no termina nunca de entrar en ese orden, ¿no? Eso que está más allá. Van a ver que Freud tiene dificultades para decir que es la pulsión de muerte, van a ver que a lo largo del texto Freud dice, bueno, dejamos acá, quizás en otro momento podamos retomar. Esa imposibilidad de decirlo todo tiene que ver con ese más allá que no se termina de teorizar o de decir, ¿no? Es como que aquello que pasa en el funcionamiento del aparato tiene un correlato también en la argumentación. Eh, Fíjense, en el capítulo que sigue, el capítulo 4, fíjense cómo Freud empieza el capítulo, dice, lo que sigue es especulación, a menudo de largo vuelo, que cada uno estimará o desdeñará de acuerdo a su posición subjetiva. Eh, es además un intento de explorar consecuentemente una idea por curiosidad de saber a dónde llega. Esta cita de Freud, o esto que plantea Freud, dice, bueno, lo que sigue es una especulación y la va a sostener por curiosidad. Es como que Freud de algún modo se está dejando llevar ahí por el deseo, o podríamos decir por el trabajo de la repetición, ¿no? Eh, Como que ahí la curiosidad es la palabra que nos remite a esta idea de que Freud, bueno, está poniendo en juego su deseo cuando teoriza. Vamos a ver en el capítulo 6 también como Freud lo dice también directamente con otras palabras, el sujeto está en juego en la teorización, ¿no? Entonces, mi idea es remarcarles que la metapsicología freudiana es, como dice Freud, una especulación que se diferencia de la ciencia por esta presencia del inconsciente en la misma teorización acerca del inconsciente. No es que tenemos una teorización objetiva en términos positivistas del inconsciente, sino que hay algo del deseo que es inherente y necesario para que esa teorización analítica. En ese sentido, no podríamos formalizar o matematizar el inconsciente porque ya no sería el inconsciente freudiano, ¿no? Es como que Freud pone dentro de la razón psicoanalítica algo que va a escapar permanentemente a la razón, ¿no? La razón clásica suponía que podía explicar todo o explicarse a sí misma. Bueno, acá
lo que va a plantear Freud es que hay algo que está más allá, ¿no? Por eso acentuábamos que, digamos, si el principio del placer funcionaría como un centro, cuando Freud dice hay algo más allá, está también descentrando la explicación psicoanalítica, ¿no? Eh, en un texto que vamos a ver más sobre fin de año, que se llama Análisis Terminable e Interminable, Freud define a la metapsicología casi como un fantasear también, pero va todo un poco en esta línea, ¿no? Eh, bueno, teorizamos acerca del inconsciente desde el inconsciente mismo. Y eso se pone bastante en juego en este texto, que van a ver que es como una sucesión de metáforas, ¿no? Vamos a ver que Freud toma algo de la biología, algo de la mitología, inclusive algo de otras disciplinas para hacer como una especie de bricolage, como decía Derrida comentando a Lévi-Strauss, ¿no? Una mezcla de lenguajes en donde lo que fundamentalmente se pone en juego es el trabajo del inconsciente, ¿no? Bueno, seguimos un poco con esta especulación freudiana, siguiendo el orden del texto, y Freud en el capítulo 4, después de decir, bueno, lo que sigue es una especulación, eh, ah, cuando Freud dice que cada quien tomará esta especulación o la dejará de lado, bueno, nos está comprometiendo también subjetivamente, como que no habría, eh, digamos, entrada al psicoanálisis si no es a través del deseo y del sujeto, ¿no? Por eso también en la formación del analista está la cuestión del propio análisis, como para Freud no alcanza con lo racional, no alcanza con la lectura de libros, sino que hace falta una experiencia del inconsciente. Bueno, ahora sí, entonces seguimos con el texto eh, que, que, venimos trabajando y en esta especulación Freud va a tratar de dar cuenta del trabajo de la repetición, construyendo un modelo de aparato psíquico. Eh, Él dice que esta es una especie de, o supónganse, dice que hay una especie de vesícula de sustancia orgánica que puede recibir estímulos y que está en su exterior, o en su relación con el exterior, rodeada por una barrera protectora en relación a esos estímulos. Entonces, imagínense como una especie de globo y la superficie externa como una protección ante los estímulos que vienen de afuera, ¿no? Y en este modelo, en esta metáfora que él va construyendo, va planteando cosas que venía diciendo en relación al aparato psíquico en la interpretación de los sueños, y en la carta 52 la idea de energía libre, energía ligada, que creo que ustedes más o menos manejan. Y eh, entonces plantea que este aparato está más preparado para protegerse de los estímulos que en realidad para recibirlos. Y este aparato tendería a mantener en su interior una cantidad de energía ligada, y los estímulos lo que hacen es introducir energía libre que el aparato va a tener que ligar. En tanto está la barrera protectora, los estímulos del exterior, dice Freud, son como disminuidos y preparados para ser ligados, ¿no? Y dice, con la energía interna, que ahí va a ubicar a la energía de las pulsiones, eh, esa energía, dice, el aparato las proyecta hacia el exterior y entonces las puede hacer pasar para tramitarlas por la barrera protectora. Entonces se van ubicando más o menos, sería, les vuelvo a repetir, como una especie de globo que se defiende de los estímulos eh, que podrían alterar el equilibrio interno, ¿no? Eh,
dice en un momento que la expectativa angustiada o el apronte angustiado es como la última barrera de esa membrana protectora. Entonces, si recuerdan lo que habíamos dicho cuando hablábamos del capítulo 2 de las neurosis de transferencia, la angustia como señal desencadena, decíamos, el trabajo de la represión. Entonces, eh, la expectativa angustiada, como dice acá Freud, es la última barrera para tramitar esos estímulos que podrían poner en peligro el aparato. En ese sentido, la metáfora que está haciendo Freud es que esa barrera protectora es la represión para tramitar los estímulos que recibe el aparato, ¿no? Y ubica entonces ahí al trauma como un momento en donde se rompe la barrera protectora. Entonces dice, lo que hace el aparato es a ese lugar donde se rompió la membrana protectora, eh, es llevar energía ligada para tratar de compensar la posible invasión de otra energía, ¿no? Entonces, a ese trabajo de ligazón, eh, Freud lo va a asociar a la repetición. Y ahí va a decir, bueno, ese intento de ligar la energía antes es anterior al principio del placer. Es anterior e independiente del principio del placer. Entonces va a plantear que, bueno, hay un trabajo de la repetición que es más primordial, dice Freud, que el principio del placer. Hay un intento de ligación que es anterior al principio del placer y en un segundo momento lógico se va a tener que instaurar el principio del placer. Él dice que ese trabajo de ligación de la repetición que es anterior al principio del placer, eh, en algunos casos puede coincidir con el principio del placer y en otros no, pero acentúa que es un trabajo que no lo tiene en cuenta al principio del placer. Está planteando, bueno, primero tenemos que ubicar a la repetición como el mecanismo más primordial, ¿no? Eh, Recuerden que yo les había comentado que en los textos del 1912, recordar, repetir, elaborar, se reprimía primero y después se repetía. Estaba el retorno de lo reprimido. A partir de este texto, Freud lo que va a plantear es que, bueno, tenemos la repetición como mecanismo primordial y a partir de ahí se va a poder pensar en la represión, ¿no? Como un segundo momento. Y Freud dice acá, en este capítulo 4, que el sueño de la neurosis traumática puede compararse entonces con la ruptura de la membrana protectora, ¿no? En las neurosis de transferencia todavía funcionaría esa última trinchera que sería la señal de angustia, ¿no? Eh, entonces Freud dice, bueno, el sueño de las neurosis traumáticas es un sueño que no implica una realización de deseo. Es como que los demás sueños todavía sí son una realización de deseo y en la neurosis traumática podríamos decir, bueno, hay algo del principio del placer, hay algo del deseo que no se termina de instaurar, ¿no? Entonces, en el capítulo siguiente, Freud vuelve eh, a, a explicar o a retomar la argumentación esta que venía diciendo y plantea que cuando la repetición esta no está en concordancia con el principio del placer, tiene el carácter de lo demoníaco o de lo siniestro. Eh, Hay un texto de Freud que se llama Lo siniestro o lo ominoso, donde Freud, es un texto anterior, un poquito en el tiempo, más allá del principio del placer, donde Freud analiza esos momentos de terror, digamos, donde hay algo que choquea al sujeto y que lo toma por sorpresa porque no está todo el armazón del trabajo de la represión, ¿no? Eh, y Freud lo ubica ahí como una repetición, justamente. Eh,
Y dice, bueno, que si la repetición está en consonancia con el principio del placer, que podemos decir casi en la mayoría de los casos, ahí las cosas más o menos funcionan, ¿no? Entonces, eh, ahí ustedes tienen distintos modos de pensar, o el aparato psíquico tiene distintos modos de acercarse a ese más allá. El sueño de angustia, nos vamos acercando hasta que nos despertamos. En el síntoma, ese más allá parece como lo traumático, como lo inasimilable para el sujeto, ¿no? Eh, Les vuelvo a repetir, entonces siempre desde el principio del placer aparece algo que está más allá, que es inasimilable para el placer, ¿no? Que lo señalamos como lo displacentero, ¿no? Siguiendo con el capítulo 5, Freud se pregunta ahora cómo se entrama lo pulsional con la repetición. Ya ha dicho, bueno, que la repetición es el mecanismo primordial del aparato. Entonces, para responder a esta pregunta, plantea una definición de la pulsión en el sentido que toda pulsión es conservadora, dice. Es un intento del orgánico vivo para volver a un estado anterior, o sea, para volver a la muerte, ¿no? Y ahí empieza a diagramar lo que va a llamar Freud la pulsión de muerte. Entonces, eh, él dice que, bueno, las pulsiones son adquisiciones históricas, en el sentido que en algún momento del desarrollo, dice Freud, de la sustancia viva, se introducen las pulsiones y construye un mito para explicar eh, las pulsiones de autoconservación. Él dice que en función de las relaciones de esta sustancia con el clima y con los cambios que se van dando en la Tierra, eh, esa sustancia viva, que en un primer momento moría casi instantáneamente, va sufriendo cambios y no muere entonces en un segundo momento instantáneamente, sino que para llegar a la muerte repite esos cambios que ha sufrido. Así sucesivamente, entonces, eh, a lo largo del desarrollo eh, de la sustancia viva, la evolución sería como, bueno, ir reproduciendo esos cambios que se fueron dando en la sustancia viva. Entonces, Freud ahí dice, esas son las pulsiones de autoconservación, que en realidad lo que hacen es resguardar cierto camino hacia la muerte a través de esos cambios que se fueron dando, como que no morimos directamente, diría Freud, sino que vamos repitiendo esos cambios a lo largo que se produjeron a lo largo de la historia, ¿no? Entonces ahí dice algo así como que el organismo solo quiere morir a su manera, eh, que las pulsiones de autoconservación de algún modo son eh, sirvientes de la pulsión de muerte. Y fíjense que Freud ahí empieza, bueno, para hablar de las pulsiones en el aparato psíquico y en el sujeto, empieza a ubicarlo en relación a casi a metáforas que va armando en relación a la biología, ¿no? La sustancia viva, los cambios. Y se pregunta entonces por las pulsiones sexuales, si podrían pensarse como no, no regresivas, y va a plantear que en realidad también las pulsiones sexuales son conservadoras, que quieren volver a un estado anterior. Es decir, llevan la vida a un momento inicial para volver a iniciar el camino, pero Freud acentúa esta idea de que vuelven siempre a un estado anterior, ¿no? Y ahí es donde Freud, les voy diciendo el desarrollo muy rápidamente, ustedes cuando relean el texto se van a encontrar con algunas vueltas en la argumentación de Freud, pero
ahí, después de plantear entonces pulsiones de autoconservación y las pulsiones sexuales, eh, las dos tienden a volver a un estado anterior, habrá alguna pulsión de perfeccionamiento y lo que comenta Freud ahí es que no existe tal pulsión, que los progresos culturales tienen que ver con el trabajo de la represión. A partir de la represión eh, se va a ir armando el desarrollo del individuo y el desarrollo de la cultura, va a decir Freud. En esta explicación que él va dando, dice que la fuerza que, que pulsa todo este desarrollo tiene que ver con la diferencia entre la satisfacción buscada y la encontrada. Fórmula que muchas veces se usa para definir el deseo, ¿no? Pero lo que va planteando Freud entonces que hay un trabajo que busca alcanzar algo que no lo termina de alcanzar, y eso está armado a partir de la represión, y es lo que va construyendo, como les decía recién, la cultura, y va planteando, bueno, cómo progresa, entre comillas, porque para Freud no es progreso, cómo se va armando entonces el aparato psíquico. Eh, Así termina el capítulo 5 y abre el capítulo 6 para seguir respondiendo la pregunta que se había hecho antes, que, qué relación tiene lo pulsional entonces con la repetición. Empieza el capítulo 6 preguntándose, siguiendo esta lógica de la evolución de la sustancia viva, dice Freud, bueno, ¿en qué momento surgieron las pulsiones sexuales? Dice, ¿qué acontecimiento en el desarrollo del organismo provocó la erupción de la sexualidad? Eh, Antes de responder esa pregunta, dice Freud, eh, si tenemos la intención de mantener la idea de que la pulsión siempre es volver a un estado anterior, habría que preguntarle a la biología qué nos dice de la muerte por causas internas. Eh, También lo llama el problema de la muerte natural. Sería si hay algo inscrito en el organismo que llevaría eh, eh, a la muerte, ¿no? Y Freud empieza entonces a responder esta pregunta haciendo referencia a que en algunos pueblos primitivos, nombraba o como los nombraba la antropología de la época de Freud, ahora no se usa más esa distinción entre avanzados y primitivos, ¿no? Pero bueno, Freud dice, en algunos pueblos no hay una creencia en la muerte natural, sino que cuando alguien moría era porque un espíritu había causado, pero bueno, es como que no hay ahí un registro de la muerte, decía Freud, ¿no? Entonces, le va a preguntar a la biología por el concepto de muerte, y Freud dice, cuando uno interroga a la biología, el concepto de muerte se le escapa de las manos, ¿no? A la biología misma. Esto nos va a dar una pista para pensar que, bueno, la idea de la muerte en el aparato psíquico aparece como un límite, como algo que no se puede escribir, para decirlo en otros términos. O sea, al final del texto lo vamos a explicar un poco más, pero siguiendo la argumentación de Freud, él entonces comenta una serie de investigaciones donde con organismos unicelulares y pluricelulares se plantea la posibilidad de la muerte o de la inmortalidad, estudios de la biología de su época, que generalmente todo el mundo comenta que son muy aburridos de leer, pero la conclusión que saca Freud es que desde la biología no se puede
cuestionar ni tampoco afirmar la idea de pulsión de muerte, ¿no? Pero bueno, con que no se pueda negar, a Freud le sirve para seguir sosteniéndola, ¿no? Y entonces, una vez que dice esto de la pulsión de muerte, que autoriza hablar entonces que las pulsiones son regresivas, eh, Freud se pregunta por la sexualidad, o retoma esta pregunta con la que abrí el capítulo, que era qué acontecimiento a lo largo del desarrollo de la especie repite la copulación o la reproducción sexual. Y eh, Freud iba a dar una serie de indicaciones, fundamentalmente diciendo que es un punto enigmático, que nadie tiene una hipótesis muy precisa en cuanto a eso, y eh, termina planteando una hipótesis que él la llama fantástica, pero dice, bueno, que la toma porque sirve a esta idea que eh, la sexualidad o las pulsiones sexuales tendrían que explicarse como un volver hacia atrás, ¿no? Y toma algo ahí de un texto, de un diálogo platónico del banquete, donde un personaje comenta que en algún momento había seres que tenían todo doble, eran genitales masculinos y femeninos, 4 brazos, y que Dios en algún, que Zeus, perdón, en algún momento los divide por la mitad, cómico porque dice cómo se cortan los membrillos en conserva, ¿no? Entonces ese ser que dividido en dos mitades supone que se van a intentar juntar, como que añoran volver a unirse. Y esa es la explicación mítica de la sexualidad, que Freud dice, bueno, es una hipótesis fantástica, pero sirve ante esta idea de lo regresivo, ¿no? Es como que esto que les decía antes, Freud empieza a tomar cosas de la biología, de la mitología, para armar un poco eh, su propia teorización y para dar cuenta del funcionamiento casi de la memoria acá, ¿no? Más que de algo orgánico, ¿no? O del aparato psíquico, para decirlo en otros términos, ¿no? Eh, y después de plantear esta hipótesis, les vuelvo a repetir que Freud la llama fantástica, pero la termina planteando, ¿no? Hace una serie de reflexiones que tienen que ver con lo que les decía de la relación entre metapsicología y ciencia. Me olvidaba una cosa, antes eh, de hacer estas reflexiones, en el texto Freud introduce toda una especie de recapitulación sobre la teoría, los distintos modelos pulsionales, sobre la teoría de la libido. Brevemente, el primer modelo, pulsiones del yo versus pulsiones sexuales, la introducción del narcisismo, y entonces termina planteando, bueno, de un lado están el narcisismo y las pulsiones sexuales como pulsiones de vida, y del otro lado las pulsiones de muerte. Entonces, ahí eso ustedes léanlo en Freud, y imagino que lo han visto ya en otras materias también. Eh, Ahí también introduce la idea de un masoquismo primario, eh, y una vez entonces que hace esa especie de recapitulación y de resumen de la teoría de la libido, se pregunta por lo que planteó en este texto, y dice, se pregunta si está convencido de todo esto que él viene diciendo, fundamentalmente de la idea de pulsión de muerte, ¿no? Y eh, dice eh, que intentó en esta argumentación dejarse llevar por una idea, por una intuición científica, o también dice casi por una intención diabólica. Fíjense cómo
esto uno lo puede leer en el sentido de, bueno, se dejó llevar por el trabajo de su deseo, como decía antes, por curiosidad, empezó a repetir, a producir metáforas para ver a dónde lo lleva, ¿no? Eh, y en este final del capítulo 6 hace una serie de reflexiones interesantes para pensar la relación del especular freudiano, de la teorización psicoanalítica con la ciencia. Él dice que toda argumentación es una mezcla de observación, pero también de ciertas ideas que uno introduce para poder teorizar, ¿no? Algo parecido plantea en el texto La pulsión y sus destinos. Y eh, entonces esas ideas que uno introduce eh, no suponen una objetividad así plena, sino que ya suponen cierta lectura que uno va haciendo cuando está argumentando, ¿no? Y eh, retomando esta idea de objetividad, plantea que, bueno, que él no cree mucho en la objetividad cuando se trata de las cosas últimas. Las cosas últimas en Freud, no sé si recuerdan el olvido, ahora ya no lo recuerdo, hablando de olvido, el caso Aliquid, donde muerte y sexualidad aparecen como las cosas últimas, ¿no? Y eh, en ese sentido, muerte y sexualidad son dos cosas que aparecen como más allá del principio del placer. Con esto les quiero decir que la argumentación freudiana está dinamizada por esa relación, con ese goce imposible y con esa muerte que no se puede inscribir en el aparato, y cada uno va produciendo metáforas cuando está teorizando en relación a eso. En ese sentido, una argumentación psicoanalítica no es repetir exactamente, perdón, no es reproducir, digamos, lo que dijeron Freud o lo que dijo Lacan, sino ir agregando algo en la medida en que uno va teorizando. En el mejor de los casos, ¿no? Generalmente lo que hacemos es reproducir, Lacan dijo esto, Freud dijo esto, pero la idea sería tratar de que, bueno, algo del propio deseo esté puesto en juego en la teorización, ¿no? Para que sea estrictamente analítica, ¿no? Y Freud también ahí plantea que el psicoanálisis es una ciencia joven y trabaja con un lenguaje figurado, con metáforas, dice. Otras disciplinas que tienen más tiempo, pero termina de decir eso y es como que reflexiona y dice, bueno, pero también la física y la química trabajan con un lenguaje figurado. Es como que no hay un lenguaje que no sea ya metafórico, está planteando Freud. Eh, entonces, eh, ahí también aparece la idea de los préstamos que toma Freud de la biología y uno podría decir, bueno, Freud toma cosas prestadas de la biología, pero las introduce en la argumentación psicoanalítica y empiezan a ser metáforas que tienen un sentido en relación a lo psíquico y no tanto a lo biológico, ¿no? No sé si los préstamos, todo concepto que se tome en otra disciplina, cuando entra en el psicoanálisis empieza a funcionar en una órbita distinta a la que tenía en otra disciplina, ¿no? Lo mismo pasa con la noción de significante en Lacan. No es el significante de la lingüística el significante que teoriza Lacan, que construye Lacan, ¿no? Eh, bueno, y en el capítulo siguiente, el último capítulo del texto, ahí Freud, fíjense, vuelve a la primera pregunta que se hacía en el capítulo primero. ¿Qué relación hay entre la repetición y el principio del placer? ¿Qué relación hay entre los procesos pulsionales y el principio del placer? Y dice algo así como que, bueno, la función
del aparato tiene que ver con mantener la energía casi a un nivel cero o con tratar de llevarla a un nivel cero, y que habría una tendencia, que sería la del principio del placer, que está al servicio de esa función pero que mantiene la energía con cierta constancia, ¿no? Entonces dice, la función esta de la repetición es cumplida a medias por el principio del placer, en el sentido que no es una descarga total, sino que mantiene cierta energía constante. Si fuera una descarga total no habría más aparato, podríamos decir, porque no habría memoria, ¿no? Eh, y en cuanto a las sensaciones de placer y displacer, ahí Freud plantea que, bueno, eh, tendríamos que tener en cuenta el monto de energía no ligada, y cuando percibimos cierta tensión, dice, ahí podríamos remitirlo a la magnitud, a la cantidad absoluta de energía no ligada. Y cuando hablamos de sensaciones, de placer o de displacer, tendríamos que remitirlas a la variación de la energía libre o ligada a lo largo de una unidad de tiempo. Eh, eso también lo había sugerido en la idea de tener en cuenta el tiempo. Eh, no nos vamos a meter demasiado con este tema porque por ahí suena medio metafísico, pero bueno, la idea es que hay algo del tiempo que va a tener que ver con el trabajo de la repetición, ¿no? O sea, cuando vimos la idea de retroactividad dijimos también, bueno, el tiempo tiene que ver con el funcionamiento de la memoria. Y en este capítulo dice dos cosas más. Por un lado, que las pulsiones de vida trabajan de manera ruidosa y la pulsión de muerte trabaja de manera silenciosa. Esto va en la línea también de que, bueno, hay algo de la muerte que es silencioso, en el sentido que no tiene una inscripción en el aparato psíquico. Ahí podemos, o a propósito de esto, podemos marcar como que hay dos, dentro del psicoanálisis, dos líneas históricas en cuanto a cómo entender la pulsión de muerte. Eh, la idea más kleiniana sería que cualquier manifestación de agresividad sería un representante de la pulsión de muerte, y una idea más, si ustedes quieren, en una órbita más lacaniana, que la muerte no tiene un representante en el aparato psíquico, que hay algo de la muerte que no se puede decir, ¿no? Por eso Lacan lo ubica en el registro de lo real. Y para terminar con el texto, y habría que remarcar que Freud dice, bueno, aquí se anudan ciertos interrogantes, no hay que pedirle a la ciencia que tenga una respuesta para todo, solo en el catecismo se da esa idea de una respuesta total, y ahí intercala una cita literaria donde acentúa esto, bueno, que no se puede caminar de golpe, sino que hay que hacerlo lentamente, ¿no? Pero la idea que me parece podemos remarcar es que, bueno, Freud termina el texto casi con las mismas preguntas con las que lo empezó, y hizo toda una serie de rodeos para tratar de dar cuenta de esas preguntas sin llegar a una respuesta definitiva, y eso es un poco el funcionamiento del inconsciente. No hay una conclusión final, sino que toda conclusión está marcado por eso indeterminado, por eso que no se termina eh, de, eh, de saber. Y bueno, lo mismo pasa en el funcionamiento de la memoria. Hay algo indeterminado en el juego de las determinaciones de los representantes. Vieron que Freud decía, bueno, tenemos lo reprimido primordial, que lo pesquisamos a través de lo reprimido secundario, pero lo reprimido primordial es aquello que no se puede decir directamente. Bueno, ese no poder decir tiene que ver con el funcionamiento estructural del aparato, o con, en el
contexto de este texto, con el juego de la repetición. Eh, ¿Recuerdan cuando Derrida hacía como un juego de palabras? Decía la repetición del juego o el juego de la repetición. Un poco podemos pensar esto en el trabajo entonces de la repetición freudiana, ¿no? No hay un centro que lo organice y siempre ese más allá parece como lo que no se puede eh, pensar en términos de una determinación total, ¿no? Bueno, esta es más o menos una posible lectura del texto y tengan en cuenta lo que dijimos en relación a la metapsicología y la ciencia, porque es un punto del programa que lo vamos a retomar a partir de esto y a partir de algunos textitos cortos de Freud, ¿no? Pero fundamentalmente es esta idea de que bueno, hay un sujeto que está atravesado por el deseo cuando está teorizando, ¿no? Y no hay un saber pleno entonces. Eh, bueno, escucho, o mejor dicho, leo si tienen preguntas o si algo no se entendió. Espero que lo formulen. Lo que vimos en la clase anterior se superpone o lo pueden coordinar con esto en el sentido, bueno, que el trabajo de la repetición es lo que se va a poner en acto, se va a poner en acto en la transferencia también, ¿no? Entonces, el término actuar lo vamos a pensar como poner en marcha la repetición como memoria fundamentalmente, ¿no? Bueno, acá Vicky plantea que fue clara. ¿Tienen alguna pregunta? Cuando vuelvan a leer el texto van a encontrar resonancias con esto que les estoy diciendo, ¿no? En todo caso, eh, si se les ocurre alguna pregunta en la semana, también anótenla y después del teórico o la plantean en el teórico y las vamos respondiendo también. Eh, la clase que viene vamos a ver, yo voy a, si quieren como referencia, voy a tomar un capítulo o dos capítulos del seminario 11 de Lacan, los capítulos 4 y, perdón, sí, 4 y 5 del seminario 11. Fundamentalmente ahí vamos a ver qué dice Lacan de la repetición y trabajar el sueño de este padre que está velando al hijo, no sé si lo vieron en alguna materia, donde ahí vamos a ver claramente cómo funciona la repetición y algo de lo que dijimos hoy lo vamos a resignificar desde ahí también. Eh, bueno, si no hay preguntas, dejamos acá y nos veríamos el jueves que viene. Eh, bueno, que tengan buena semana y buen fin de semana. Nos vemos entonces eh, el jueves que viene. Hasta luego.